Tenemos una necesidad por conocer y aprender, pero hay una aún más grande que todos y cada uno de nosotros. Tenemos un altar a un Dios no conocido, esperando ahí en nuestro ser para ser llenado. ¿Has tenido ese encuentro? ¡Felicidades! Ahora sabes lo que es Dios. El mundo está ahí en la espera de esas respuestas. Te diré una clave. El posmodernismo requiere historias e imágenes y se interesa por una verdad que es capaz de ser vivida, más que una teoría. Saludos hermanos y bendiciones. Bienvenidos a su canal, Salvación y Verdad. ¿Cómo están? Por favor dejen un comentario para saber que se encuentran bien y si necesitan oración, estamos para servirles. El día de hoy continuaremos con el tema de apologética. Sin embargo, te recomendamos que veas la primera parte. Te dejamos por aquí el link para que no te pierdas el tema. Esperamos que sea de bendición para tu vida. No olvides por favor compartirlo y dejar tus comentarios que son de tremenda bendición para nosotros. Sin más que agregar, comenzamos. Como vimos en el último video, Pablo se dedicó a observar el contexto cultural donde se encontraban. En Hechos 17, esto nos ha llevado a recopilar y ver las acciones que hizo para acercarse y responder a sus dudas. Pero, ¿cómo funciona esto en nuestros días? Siempre habrá un lugar en los contextos culturales específicos. Por ejemplo, los misioneros cristianos en China e India se dieron cuenta que sus métodos utilizados en Occidente no eran eficaces en Asia. Aquí fue necesario desarrollar enfoques que razonaran y respondieran a las dudas, el ambiente o la cultura o pensamientos de ciertas regiones. De otra manera, esto puede resultar muy contraproducente. Por eso nuestro consejo fue leer previamente Hechos 17 para observar lo que Pablo hizo. Cada época genera preocupaciones y críticas de fe cristiana. ¿Dónde nos encontramos hoy? El día de hoy hablaremos un poco de la posmodernidad. Ese es un término de poco interés para muchas comunidades e inclusive pastores hoy en día. ¿Pero qué es esto? Vamos de regreso a los años 60 o 70. Esto aparece como un estilo arquitectónico que llegó a referirse en la modernidad que había fracasado y que ésta necesitaba ser corregida. Su pensamiento general se busca en cuestionar lo planteado desde la razón. Pero vamos a poner la base. Antes de todo esto, existió algo llamado modernidad. Y esto dejaba de lado la narrativa mitológica o mística y buscaba el progreso basado en conocimientos y razón. En ello abarcaba la ilustración y otras etapas de la historia. Esto nos va a regresar a la posmodernidad, la cual argumenta que aquellas bases ya no son viables, y esto involucra por supuesto al cristianismo. Y sienta preguntas como, ¿quién decide lo que escogemos? ¿Y mezclamos el pasado con el presente? Y aquí queremos hacer una pausa. No te preocupes, ya que desde tiempos memorables, cada generación cree que se encuentra en un punto crítico de la historia. El tema podrá parecer un poco complicado, pero no te preocupes, vamos a ir de la mano. Tendemos a mirar al pasado y decir que las cosas eran mejores en esa época. El pasado es fácilmente idealizable o romantizado. Lo que sigue sin hallarse es el Evangelio, así como sus respuestas y desafíos. Esta corriente, a lo que nos invita como cristianos, es a replantear. La manera en la que se predica el Evangelio, ¿es la mejor manera de hacerlo o utilizamos los medios necesarios? Nuestra cosmovisión, como lo vimos en el primer video, es decir, nuestra manera de percibir el mundo, ¿está demasiado arraigada? Son estas preguntas que tenemos que plantearnos para saber enfrentar este presente. La cultura y el mundo están en movimiento. ¿Nosotros lo estamos? Hechos capítulo 17, versículos 16 al 19, nos exhortan a una cosa. Tenemos que conectar con el lugar y la gente, y no ponerlos en el lugar que creemos que deberían estar. Pablo observó y entendió la circunstancia donde se encontraban ellos. Eso le dio la oportunidad de predicar y comunicar su mensaje. Así que tomemos este ejemplo. Vamos a hablar ahora sobre el poder y la autoridad. Una constante del pensamiento posmoderno es la crítica e insistencia en que solo hay una forma correcta de pensar y actuar. Todo lo que reprenda o obliga a encajar en moldes no es aceptable. Desarrolla un ambiente que celebra la igualdad y demostrar que lo que ofrecen son visiones rígidas o una crítica son opresivas. Lucas McNeil en su libro de Cristianismo y Posmodernidad nos ayuda a entenderlo mejor. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Los cimientos de antaño no son más que un recuerdo lleno de nostalgia por la inocencia perdida. Películas, libros y canciones repiten una y otra vez el sentimiento angustiante. Nos vendieron una gran mentira y hoy nos toca lidiar con los escombros. Cada ser humano es la medida de todas las cosas. Cada individuo elige sus propios parámetros y verdades. Quizás lo hayas escuchado antes, y a esto se refiere. Dios ha muerto, lo dijo Nietzsche. Todo está permitido si Dios existe. Esto lo dijo Jean-Paul Sartre. Con esto podemos entender, primeramente, la necesidad y la desesperación que el mundo ha venido expresando.
Esto es igualmente un llamado de Dios para volvernos a Él, e históricamente hablado y llamado a nuestra atención, como lo dice Oseas, capítulo 14, versículos 1 al 3. Hechos 17, versículos 19 al 21 nos muestran sobre la necesidad por respuestas, que estas han sido una constante, y vemos aquí cómo disputaban, y hay una palabra clave en estos versículos. En ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir u oír algo nuevo. ¿Qué nos hace diferentes a este tiempo? ¿Te identificas, en este caso, viendo Netflix, Instagram o TikTok? Tenemos una necesidad por conocer y aprender, pero hay una aún más grande que todos y cada uno de nosotros. Tenemos un altar a un Dios no conocido, esperando ahí en nuestro ser para ser llenado. ¿Has tenido ese encuentro? ¡Felicidades! Ahora sabes lo que es Dios. El mundo está ahí en la espera de esas respuestas. Te diré una clave. El posmodernismo requiere historias e imágenes y se interesa por una verdad que es capaz de ser vivida, más que una teoría. ¿Cómo se logra esto? ¿Te suenan las historias de Instagram? Cuentan algo, ¿cierto? Te demuestran cómo se lleva a cabo una acción. Esto se basa en gran parte del testimonio y lo que reflejas hacia otros. ¿Cómo puedes ejecutar eso? ¿Considera que la iglesia está haciendo una buena labor en este aspecto? Recuerda, la apologética no se trata de ser un manual de argumentos para llegar a conclusiones deseadas. Trata de un conjunto de respuestas que surgen de preguntas y preocupaciones. Es nuestra fe lo que nos da esas respuestas. Esto se recalcó muchísimo en el primer video. ¿Entiendes la importancia? La apologética no convierte ni puede convertir a nadie. Sin embargo, puede señalar a la gente la dirección correcta, eliminando las barreras para un encuentro con Dios. Dios es el que convertirá, pero tenemos un privilegio, y esto es encaminar a la gente al punto en el que Dios se encuentre con ellos, por medio de su Espíritu Santo. La apologética es un árbol con muchas ramas y dudas. Hoy analizamos de manera general una situación inmediata como el posmodernismo. Seguiremos con las lecciones en futuros videos. ¿Tienes alguna duda o te gustaría que desarrolláramos algo en específico? Deja tus comentarios, que sin duda son de tremenda bendición para nosotros. Y una vez más te exhortamos a que continúes escudriñando y continuando con tu búsqueda en el Señor a diario. Porque ciertamente el mundo tiene una necesidad de respuestas y solo nosotros podemos encaminar y el Señor hará el resto. Dios te bendiga abundantemente.